Hola, muy buenas tardes compañeros, profesor y demás personas interesadas. Mi nombre es Josin Serata Sánchez y en el día de hoy les estaré hablando un poco más sobre la teoría del derecho. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues ya estamos tratando el ensayo número 5 de la asignatura, en el cual versa respecto a la interpretación de una sentencia, en este caso particular de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. De modo de introducción, queremos decir que para la asignatura, la interpretación de las sentencias o decisiones judiciales en general es fundamental, pues en el ejercicio ya técnico del abogado, tendremos que tener un conocimiento claro de qué nos quiere dejar dicho los distintos tribunales de la República al momento de emitir sus decisiones, de manera que si la decisión, por ejemplo, no nos complace, no funciona a nuestro beneficio o al de nuestro cliente que representamos, pues conozcamos las vías recursivas que tenemos a nuestra disposición para responder en tiempo hábil. Pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la interpretación de la decisión que hemos traído en el día de hoy, que es la sentencia número SCJSS 260031, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana en fecha 30 de enero del año 2026. Este caso trata respecto a un recurso de casación que buscaba que se enviara a nuevo juicio un caso en el cual la Corte de Apelación, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís había rechazado en su momento el recurso de apelación. Es un caso que trata sobre agresión sexual agravada por supuesta violación de los artículos 330, 332, numeral 1 y numeral 2, y artículo 333, letra D del Código Penal Dominicano vigente en la actualidad, en perjuicio de una menor de edad que en el momento de los supuestos hechos tenía 17 años de edad. Es un caso bien delicado que, como ya dije, llegó a la Suprema en casación. Pues, para darles más o menos una explicación de cuál es el objeto de la litis, ya que en el caso de en especie nos encontramos frente a un recurso extraordinario, un recurso de casación, presentado por la defensa técnica del imputado, que en este caso es la Defensoría Pública. Lo que ocurre es que la defensa técnica de dicho imputado entiende que la decisión, la sentencia emitida por la Corte Penal ya anteriormente mencionada, la del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, rechazó su recurso de apelación sin motivar de manera adecuada su fundamentación. Es decir, que expuso su decisión de manera arbitraria por haber presentado los motivos de manera genérica, sin darle la representación que requerían las distintas pruebas presentadas, ya sea de manera individual como de manera colectiva, como llama la norma procesal penal vigente a que se haga. Y de igual forma, también entiende la parte recurrente que la Corte Penal acuó falló al momento de mantener la responsabilidad penal del imputado respecto al artículo 333, letra D, y 332, letra numeral 2, en razón de que a su entender el imputado no tenía autoridad paterna sobre la víctima directa de este caso, que es una menor de edad, por entender, primero, que la relación que él sostuvo con la madre de la menor de edad víctima, en un principio no había sido formalizada, pues ni era una unión libre, ni tampoco había sido un matrimonio, aunque posteriormente sí terminaron casándose, pero que fuera de eso, tampoco atendía
a ningún tipo de autoridad, sea autoridad paterna o autoridad en punto, encima de la víctima, en razón de que, a su entender, la víctima sostenía una relación de autoridad paterna con su padre biológico, mientras que el imputado solo tenía una relación sentimental con la madre de la víctima. Eso a entender de la defensa técnica, hoy parte recurrente. Entonces, de manera llana, el objeto de la litis es que la parte recurrente ante la Suprema Corte de Justicia desea que se declare con lugar su recurso de casación y se envíe el presente proceso a nuevo juicio, ya sea por ante la Cámara Penal de una corte de apelación de mismo nivel, de mismo, podemos decir, nivel, del mismo departamento judicial, del mismo segundo grado, que el que dictó la decisión, que en este caso fue el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, o que envíe a nuevo juicio por ante la misma Corte, por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, pero con una composición de jueces distintas a la que emitió la sentencia que está siendo recurrida, que en este caso la sentencia recurrida en casación es la sentencia número 334-24-SSEN-00160 de fecha 22 del mes de marzo del año 2024. Pues bien, ya sacado esto del medio, ¿cuál es la fundamentación de la litis, de la situación del conflicto que se está dando entre las partes en el día de hoy? Pues bien, ya como yo les había adelantado, la parte recurrente entiende, a través de la sentencia recurrida, que la Corte Acuo no fundamentó de manera correcta la razón por la cual rechazó su recurso de apelación en ese momento, entendiendo que dicha sentencia fue infundada en su motivación y carente de base legal. La parte recurrente hace esta alegación sobre la base que la Corte Acuo cometió un error al retener la responsabilidad penal por violación al artículo 303, letra D, del Código Penal Dominicano, como ya lo había mencionado anteriormente. Y aunado a lo anteriormente dicho, que la parte recurrente también entiende que la Corte Acuo respondió de manera genérica los motivos de su recurso de apelación, sin darles respuestas congruentes basadas en la lógica y máxima de experiencia, dejando dichos alegatos vacíos. Para dar mayor contexto a la situación que se está dando en este momento, estamos frente a un recurso de apelación, un recurso de casación, que busca declarar sin lugar el recurso de apelación que se dio en su momento. Y ese recurso de apelación, en su momento, se presentó en contra de una decisión del Tribunal Colegiado de Primera Instancia, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, donde se le condenó al imputado a una condena de 10 años de privación de libertad y al pago de una indemnización de 1 millón de pesos en favor de la víctima directa del hecho, en base a los daños y perjuicios que le había causado. Entonces, de esa decisión se apela por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en base a la falta de motivación, la errónea aplicación de norma jurídica y, en un tercer punto, respecto a la falta de comprobación o análisis de las pruebas presentadas, porque entendía en ese momento que no se habían apreciado ni las pruebas presentadas por la defensa técnica y que se habían mal interpretado las pruebas presentadas por el Ministerio Público como órgano acusador. Entonces, entre las disposiciones constitucionales que se entendió violentadas, tenemos la del artículo 68 de la Constitución, que se refiere, el artículo 68 en particular, si mal no recuerdo, se refiere a la tutela judicial efectiva. Voy a buscarlo aquí.
Sí, exacto. Se refiere a las garantías de los derechos fundamentales. Y entonces también dice que hubo una inobservancia del artículo 69 de la Constitución, que ese sí se refiere a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Como por igual, también hubo una errónea aplicación de los artículos 14, 172 y 417, numeral 5 del Código Procesal Penal Dominicano. En ese momento, el que estaba vigente era el de la Ley 76-02, que como sabemos, desde el 8 de diciembre ya no es el Código Procesal Penal vigente, pero para este caso en especie, y para el más específicamente el recurso de apelación que se dio en su momento, este es el código vigente. El artículo 14, refiriéndose en el área de los principios que tiene dicho código, a la presunción de inocencia que tiene el imputado a su favor. El artículo 172, refiriéndose a la valoración que da el juez o tribunal de los elementos de prueba presentados. Y el artículo 417, numeral 5, en su parte infine, refiriéndose a los motivos que pueden darse para un recurso de apelación en contra de una sentencia de fondo, siendo el número 5, y leo textualmente, el error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Pues bien, todo eso, la parte recurrente entiende a nivel de apelación que se violentó en primer grado. Entonces se presenta en segundo grado, en segundo grado le dicen no, el tribunal actuó de manera correcta y apegada a la ley. Entonces, por la vía recursiva extraordinaria, que es el recurso de casación, por ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la parte recurrente, que sigue siendo la defensa técnica del imputado, le trata de explicar a la Suprema Corte que no, la Corte no actuó correctamente respecto a nuestro recurso de apelación, pues motivó de manera genérica y no consideró las inobservancias que presentamos a través de dicho recurso de apelación. Pues bien, ahí ya tenemos entendido lo que es un poco la fundamentación, lo que es el objeto de litis y lo que es la historia procesal. Ahora, ¿qué método de interpretación utilizamos al momento de llegar a estas conclusiones? Pues utilizamos el método de interpretación jurídica lógica, pues llegamos a conclusiones presentadas a través de un esfuerzo de contrapesos, viendo lo que cada uno de los tribunales habían declarado, habían emitido a través de sus decisiones, a través de sus motivaciones y a través de la parte dispositiva, como también de relato fáctico, donde se estudió el relato fáctico del caso, su historia procesal, los argumentos vertidos por las partes y la motivación detrás de lo decidido por la Corte Acuo y por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, ya para ir concluyendo, la segunda Suprema Corte de Justicia, la segunda Cámara, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, terminó rechazando el recurso de casación presentado por la defensa técnica del imputado, por entender que la Corte Acuo, la Corte de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, actuó y decidió de manera correcta en base a su interpretación del recurso de apelación y por igual de los elementos probatorios que se le presentaron. Entonces, a manera de concluir, quiero decir que este ensayo y su tema es muy importante para la materia de teoría del derecho y para la práctica y ejercicio del derecho. Y le exhorto, además, personas interesadas en adentrarse en el estudio del derecho, ya sea de una manera, vamos a decir, académica o con fines laborales, que dediquen tiempo al estudio de decisiones judiciales, al estudio de misma jurisprudencia, al estudio de textos doctrinarios, como también de reglamentos. Y sin más que decir, muchísimas gracias por su atención y espero que tengan todos buena tarde.